Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 4. Esa. Ahí va. Se quiere quedar a escuchar mi mensaje. Bien, Primera de Juan, capítulo 4, y ya ha pasado un mes desde que hemos estado en este libro, así que ahora les voy a dar un repaso de lo que estábamos viendo, pero vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 21, que es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Dice así: en esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo que está sucediendo aquí, si recuerdan, en Primera de Juan, tenían una iglesia, no era parecida a la nuestra, normalmente se reunían en hogares, pero tenían una iglesia, habían personas que recibieron la palabra de Dios, estaba Juan predicando la palabra de Dios, les está compartiendo la palabra de Dios y vinieron a la iglesia falsos cristianos. Y hemos visto en todo el libro de Primera de Juan, Juan está tratando de marcar dos cosas, o una cosa y hay algo implícito. La cosa es, ¿cómo podés saber si sos verdaderamente salvo? Eso es lo que Juan quiere marcar. Y él nos dio una lista grande de evidencias que va a haber en la persona que es verdaderamente un cristiano. Ahora, habían muchos en este momento que decían llamarse cristianos. Hay muchos hoy en día que se llaman cristianos, pero la realidad es que no todos son cristianos. Hay algunos que son cristianos. Son los que tienen la evidencia de que Juan nos comparte aquí. Ahora, en el medio de todo eso, Claudio, ¿podés ir a atender la puerta? Gracias. En el medio de todo lo que está sucediendo aquí, de las evidencias que tenemos que ver, surgen lo que llamamos falsos maestros, falsos cristianos, personas que enseñaban falsamente lo que Dios quería. Ellos estaban enseñando un evangelio diferente. Ahora, el problema es este. Juan dice, esos falsos maestros parecen que aman a los hermanos, parecen que aman a Dios, parece que están compartiendo la palabra de Dios, pero están compartiendo falsas enseñanzas. Ahora hemos marcado esto, pero estos falsos maestros no era una persona que entra y dice, soy un falso maestro, voy a enseñarles algo diferente. No, eran personas que aparentemente eran queridas, eran personas que estaban ahí entre la comunión de los hermanos, estaban allí en la iglesia y estaban ministrando, etcétera. No eran personas que venían con un cartel que decían falsos cristianos. Entonces Juan dice, hay que ver quiénes son verdaderamente creyentes, cristianos, y quiénes verdaderamente no lo son. Porque venir a la iglesia no te hace un cristiano. Profesar inclusive y decir yo amo a Dios no te hace un cristiano, sino que debe haber evidencias. Hemos visto varias, pero hoy vamos a ver, el amor es una manifestación de una persona que es un cristiano, de una persona que es un creyente verdadero. Habían personas que decían, soy nacido de Dios, amo a Dios. ¿Y saben lo que hacían? Odiaban a los hermanos.
maltrataban a los hermanos, no les importaban las necesidades de los hermanos. Y Juan dice, si alguien dice que ama a Dios, pero no puede amar a las personas que ve que están allí en la iglesia con esa persona, entonces son mentirosos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en su totalidad. Manifestando el amor perfecto, porque eso es lo que debemos hacer los que somos verdaderamente cristianos. Ahora, las personas que no creen verdaderamente, se llaman cristianos, pero que no aman a sus hermanos, no son verdaderamente cristianos. No importa cuánto se llamen cristianos. No importa si van a la iglesia todos los domingos. No importa si son buenos. No son evidencias esas necesariamente de que son cristianos. La diferencia es si aman, y vamos a ver eso en un momento. Ahora, esas personas que profesan ser cristianos, pero no aman, no tienen evidencia de que son verdaderamente cristianos, su castigo eterno es el infierno. La palabra de Dios habla de un infierno y allí es donde van a ir esas personas. Los falsos cristianos o los falsos líderes que, entre comillas, enseñaban la palabra de Dios, aunque no enseñaban la verdad de la palabra de Dios, ¿saben cuál es su destino? El mismo infierno de las personas que no creen. Porque el Señor dice, hay una sola forma de evitar el infierno y es por medio de Cristo, que vamos a ver en un momento. No hay ninguna otra forma. Ahora, llegamos acá a este pasaje y realmente hace unas semanas atrás miramos el versículo 7 al 12 y el versículo 13 al 21 es lo que vamos a ver hoy, pero van juntos, ¿no es cierto? Y lo que habla ese tema, lo que él está marcando por tercera vez en estos 5 capítulos, Juan está marcando que el amor es una prueba o una evidencia de que verdaderamente sos salvo. Miren el primer punto, el amor es la seguridad de nuestra salvación. Miren versículo 13, dice, en esto, ¿en qué cosa? En que mostramos el amor de Dios a otras personas, en que tenemos el amor de Dios. ¿Saben que no todos tienen el amor de Dios? No todas las personas tienen el amor de Dios. Y decís, sí, conozco a algunos que no tienen el amor de Dios. Pero no todo el que profesa amar tiene el amor de Dios. Solamente hay algunos que tienen el amor de Dios. Y la evidencia de que tenés el amor de Dios es que vas a amar a los hermanos. Pero dice en esto, y está haciendo referencia a los versículos anteriores, que es que Dios nos amó, Dios nos dio un amor diferente y nosotros debemos amar. Eso es lo que, resumido, es lo que era el último mensaje de 1 Juan. Y ahora dice, en esto, en este amor, sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. El amor va a marcarte que Dios es parte de tu vida. Ahora, no es algo que un día es parte de tu vida y el resto del tiempo no. No es que viene y va. La idea acá es o tenés a Dios y permanece en tu vida o no tenés a Dios. Y hemos mirado eso a través de este libro. No podés decir, bueno, el domingo tengo a Dios, el lunes realmente si tengo a Dios me complica, entonces vamos a dejar a Dios en casa. No, no es así. No podés perder a Dios una vez que tenés a Dios. Pero es, ¿tengo a Dios o no tengo a Dios? Y dice, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿En qué? En que nos ha dado de su Espíritu. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Saben que cuando vos crees en Cristo como tu Salvador, hay varias cosas que suceden. Recibís perdón de pecado. La culpa de tu pecado, Dios murió por eso. Él, si vos crees en Él, perdés la culpa de tu pecado. Desde ese momento en adelante vos tenés una esperanza que el Dios te da, es ir al cielo por toda la eternidad. Esa es una esperanza que algún día vas a hacer eso. Pero todo eso sucede en el momento que conoces a Cristo como tu Salvador. Pero aparte de todo eso, hay alguien que viene a morar en tu vida. El Espíritu Santo. La palabra de Dios nos habla del Espíritu Santo. Ahora, hoy en día está muy mal interpretado cómo funciona el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cómo funciona, cómo lo puedo ver, etcétera. No voy a hablar de todos los detalles aquí. Hablamos de eso en la clase de nuevos miembros y quizás cuando pasamos por un pasaje que habla de eso. Pero Dios nos da, cuando vos crees en Cristo como tu Salvador, te da, la evidencia es que tenés al Espíritu Santo. Ahora, si yo te hago esta pregunta, ¿cómo sabés que tenés el Espíritu Santo? La respuesta es porque creí.
¿no? Pero ¿cómo sabes? Porque vos decís, creí, pero ¿cómo sabés que tenés el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es que lo sentís, no hay unos impulsos que surgen de tu corazón o de tu cuerpo. Hoy hay personas que enseñan eso, pero la Biblia no enseña eso. No hay impulsos que van a salir de tu corazón porque tenés el Espíritu Santo. No se escuchan voces. Si escuchás voces, necesitas ir al doctor porque tenés un problema. No vas a escuchar voces. Dios no habla de esa manera en este tiempo. En el Antiguo Testamento hablaba a los profetas de esa manera. Aún a los apóstoles no les habló por medio de voces, entonces el Espíritu Santo no es que de repente va a empezar a hablarte con voces. Es más, si yo escucho voces saliendo de una habitación en silencio y no hay nadie, empiezo a correr, ¿no es cierto? Porque no sé qué es eso, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obra de esa manera. Entonces no son impulsos, no estamos buscando escuchar voces, no es algo que podés sentir, ¿no es cierto? Hoy en día hay un gran movimiento de buscar sentir algo. Viene un soplido y te tira porque es el Espíritu Santo. No está eso en nuestra Biblia. No está. Porque no es la manera que buscamos al Espíritu Santo. Si vos crees en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Permanece en vos. No necesitas buscar ninguna cosa extra. No hay algo más milagroso, no hay algo más poderoso. El Espíritu Santo está dentro de tu vida. Y lo que hace el Espíritu Santo, realmente, y esto no está en el mensaje, pero lo que hace es darte convicción de pecado. Cuando vos estudiás la palabra de Dios, te revela lo que Dios dice y te refleja y te marca tu vida. Y el Espíritu Santo no te deja estar tranquilo a menos que arregles cuentas con el Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te guía de acuerdo a la palabra de Dios. Pero no vas a escuchar voces, no vas a sentir impresiones, no vas a sentir nada así, sino que vas a poder estudiar la palabra de Dios y en algunos momentos vas a sentir convicción y en algunos momentos vas a sentir, cuando estás obedeciendo a Dios, vas a sentir que el Espíritu Santo dice así es como debes obedecer a Dios. Pero hay algo más importante acá en el pasaje, es una evidencia más clara de por qué recibimos el Espíritu Santo. Miren el versículo 14, dice, y nosotros, está hablando Juan y los creyentes de este momento, hemos visto, o realmente Juan y los otros apóstoles, hemos visto y damos testimonio de ¿qué? Que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Juan está diciendo, nos ha dado a su Espíritu, y ahora voy a leer el versículo 15 que va a llenar todo esto, pero y después dice, yo vi, con los otros apóstoles vimos a Dios Padre mandar a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Vino su Hijo, Jesús, con un solo objetivo, ser el Salvador del mundo. Ahora, es interesante esa frase porque cuando hablan de Jesús en la historia, hoy en día, si yo hablo con alguien que no es un cristiano o no es un creyente, no ha creído, que aún si no creen que Jesús es Dios, dicen, bueno, Jesús fue un gran hombre, fue un gran maestro y él enseñaba buenas cosas a las personas, cómo amar, cómo tratar bien a los pobres. Él era un gran hombre de Dios, aunque no creen que es de Dios, pero era una gran persona, alguien digno de imitar. ¿Saben que si vos estudiás las cosas que dijo Jesús, y si Él dijo que era el Hijo de Dios, que iba a morir y resucitar, que Él iba a volver a la gloria del Padre, preparándonos un lugar, si Él dijo todas esas cosas y no es Dios, está loco. No es un buen maestro. Porque si Él está diciendo la única manera de llegar a Dios es por medio de mí, dice Jesús, y al final no es así, entonces está loco. Y no solamente está loco, es un mentiroso. Y no solamente es un mentiroso, nos ha engañado a todos. ¿No es cierto? Entonces no podemos decir, no es Dios, no es el Hijo de Dios. No podemos decir, no es el Hijo de Dios y decir, pero es un gran hombre, es un gran maestro. No, nos mintió, nos engañó.
no es digno de imitar si Él no es Dios. Pero como Cristo es Dios, es digno de imitar. Es el único camino de llegar al Padre. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y Él dijo, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ahora, si Él hubiese quedado en la tumba al tercer día, bueno, Jesús mintió. ¿Pero qué hizo? Resucitó. ¿Alguien más? ¿Saben de alguien más que dijo, voy a morir, pero después voy a resucitar y que resucitó? No. ¿Saben por qué? Porque han habido personas en la historia que han dicho, voy a morir, pero voy a volver. ¿Saben por qué no volvieron? Porque no son Dios. Pero Jesús, siendo Dios, dijo, voy a morir y voy a resucitar al tercer día, y es lo que hizo. Pero en esos 3 días, lo que Él hizo, la cosa principal por la que vino, versículo 14, al final dice, para ser el Salvador del mundo. Nosotros no necesitábamos un gran maestro. No necesitamos a alguien que nos enseñe a hacer cosas buenas. ¿Saben lo que necesitamos? Un Salvador que muera por nuestros pecados. Ahora es importante esto, quiero que pienses esto. Y lo he dicho antes. Si vos podés llegar a Dios por tu propia cuenta, por hacer cosas buenas. A algunos les gusta llegar a Dios por ofrendar, ¿no es cierto? Dicen, yo doy mi diezmo, o doy mi ofrenda, o intercambian esas 2 palabras. Pero si vos podés llegar a Dios por ser bueno, por dar ofrendas, por asistir a la iglesia, por hacer y podés llenar el espacio en blanco con cualquier cosa que vos pensás, esto va a llegar a Dios. Entonces, ¿para qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Porque realmente, si vos podías llegar a Dios, entonces Jesús, realmente Dios, vamos a tener que decirlo así, Dios, y tengo que tener mucho cuidado, pero Dios es un necio. Porque mandó a su Hijo, lo más preciado, a morir cuando no era necesario, ¿no es cierto? Porque podíamos llegar nosotros a Dios. Ahora, la realidad es esta. No podemos llegar a Dios. Y tus obras buenas, y ofrendar, y ir a la iglesia, y cualquier otra cosa que vos pensás, esto va a llegar a Dios, no te alcanza. No es suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos pecado en nuestro corazón. Y nuestro pecado nos separa de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dios mandó a Jesús para ser nuestro Salvador, para tomar nuestro lugar. Miren el versículo 15, y dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahora noten eso, es muy importante porque después el próximo versículo sigue a lo que estamos viendo acá. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, implícito allí, estás diciendo no solamente Jesús no es un maestro, no era un buen hombre, Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios que vino a ser el Salvador del mundo, pero Él es Dios. Y Él vino con un propósito y era de tomar nuestro lugar, nuestro pecado. Y Él cargó esa maldad sobre nosotros. Y nos dice acá, todo aquel que confiesa. Vos ves eso en la palabra de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a entender eso. Y vos confesás, sí, Cristo no solamente es el Hijo de Dios, Él es Dios y Él vino a morir por mí. Ahora quiero que entiendan esto. No es porque Andrés dice que es así. No es porque la iglesia predica eso. Es porque la palabra de Dios dice que es así. No hay ninguna otra forma de llegar a Dios sino por confesar que Cristo, quien es Dios, murió en nuestro lugar, cargó nuestra maldad, tu maldad, mi maldad, sobre Él, todos los pecados sobre Él. Y los cargó en la cruz y murió por tus pecados y mis pecados. No por su maldad, porque Cristo no tenía pecado. Y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y nos dice aquí Juan, dice,
el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. El que confiesa y cree en Cristo como su Salvador, que Él tomó su lugar. Esa es la razón por la cual vino. Entonces nos dice al final del versículo 15, Dios permanece en Él y Él en Dios. Realmente está usando la misma frase que vemos en el versículo 13, pero es la idea de el Espíritu Santo está dentro de tu vida. El Espíritu Santo, ¿cuándo viene? Cuando confesás que Cristo, siendo Dios, murió por tus pecados y crees que Él tomó tu lugar y que fue sepultado y que resucitó. Y cuando crees eso, Dios mora en tu vida, es el Espíritu Santo, viene a tu vida dentro de tu corazón. ¿Lo vas a sentir? No, pero está allí. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque si confesaste a Cristo como tu Salvador, sos salvo. Y por el resultado es que tenés al Espíritu Santo dentro tuyo. El Espíritu Santo te ayuda a entender la palabra de Dios, te ayuda a crecer, te ayuda a dar convicción de pecado cuando es necesario. Algunas cosas que antes hacías, que no tenías ningún problema, pecabas y decías, bueno, yo sé que es pecado, pero no me molesta. Hoy quizás te molestan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice, eso no está bien. Pero el resultado de creer en Cristo, de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, confesar a Cristo que Él murió en la cruz por tus pecados, es que Él permanece en vos y vos permanecés en Dios. No hay nada que puede quitarte la salvación. No hay nadie que puede sacarte el Espíritu. No es que el Espíritu viene un día y el otro se va. No, es permanente. Crees en Cristo como tu Salvador. Sos salvo, te espera el cielo, no hay nada que te lo puede sacar. Versículo 17. No, 16, ahí está. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Ahora, Él nos dice, el Espíritu Santo es evidencia de tu salvación. ¿Cómo obtengo el Espíritu Santo? Cuando creo en Cristo como mi Salvador. Recibís el Espíritu Santo. Bien, ahora el versículo 16 nos va a hablar de otra cosa. Dice, y ahora nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Bien, en el mismo momento realmente, pero es secuencial, o sea, va de el Espíritu Santo está dentro de tu vida, ¿cómo puedes saberlo? Creíste en Cristo y ahora viene el amor de Dios como resultado de creer en Cristo. Y Él dice, ahora hemos llegado a conocer que el amor que Dios tiene para nosotros y dice, y hemos creído, ¿qué cosa? El amor que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese amor? El amor que nos ha dado en el versículo 14, que mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar. Yo tengo 2 hijas, ya las conocen, ¿no es cierto? Pero tengo 2 hijas. Sería muy difícil para mí decir, voy a entregar a una de mis hijas para, realmente, por cada uno de ustedes, ¿no? Porque eso es lo que Dios hizo, pero digo, creo que yo amo a mi hija y la amo demasiado para poder entregarlo por cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Y si ustedes piensan, ustedes capaz que alguno dice, sí, toma mi hijo, acá está, ¿no? Ninguno de nosotros estaríamos dispuestos como padre a entregar nuestro hijo por otro, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en nuestra maldad y nuestro pecado, siendo enemigos de Dios, porque eso es lo que la Biblia nos dice, que somos enemigos de Dios, rebeldes hacia Dios, inventamos lo que queremos en cuanto a Dios y cómo Él tiene que obrar o no obrar en mi vida. Y con todas esas cosas, Dios nos ama al punto que Él entregó a su único Hijo, lo más preciado, para morir por mí y por vos. ¿Cuál es el amor de Dios por nosotros? Que mandó lo más preciado que Él tenía. Ahora, Dios podía haber hecho cualquier plan de salvación que Él quería, ¿saben eso? Ya que es Dios,
y Él creó todo. Él podría haber diseñado el plan que quería, pero diseñó en su soberanía, en su control total de todas las cosas, diseñó que Él iba a entregar lo más preciado, su Hijo, por nosotros. Eso es el amor de Dios. No lo hizo para ganancia propia porque no ganó nada. No lo hizo para tener favor de nosotros, porque realmente Él es nuestro creador, nos puede obligar a hacer lo que queremos, pero Él no quería obligarte, Él quería que vos decidas si vas a amar a Dios o no, si vas a recibir el amor de Dios o no. Entonces, versículo 16, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, el amor que Él mandó a su Hijo por nosotros. Y dice, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Ahora noten eso, porque es importante. Entonces, Dios es amor. Sacamos esa conclusión. ¿Cómo? Porque miramos a Cristo. Dios es amor. Mandó a Cristo. Ahora, Él me manda en el versículo 16, me dice, y el que permanece en Él, o el que permanece en amor, permanece en Dios. La idea o lo que pensamos es que algunos malinterpretan este versículo y dicen, entonces, yo tengo que amar para que Dios me siga amando. Yo tengo que amar para que Dios permanezca en mí. Ahora, saquen el versículo 16, tengan mucho cuidado con eso. En el versículo 13, 14 y 15 nos dice que Él va a permanecer en nosotros si ¿qué? Si creemos, ¿no es cierto? Entonces no vamos a agregar ahora el versículo 16 y decir, pero yo tengo que amar para permanecer en Dios. ¿Entienden eso? Algunos agarran el versículo 16 y dicen, tengo que agregar amar a otros, porque si no Dios no va a estar contento conmigo, porque si no, no va a ser suficiente para llegar a Dios. Y la realidad es esto, versículos 14 y 15 dicen, es por creer en Cristo como tu Salvador que recibís la permanencia de Dios, la salvación, el perdón de pecados. 14 y 15 dicen eso. El 16 nos dice, este es el amor de Dios. Ahora, el 16 es un resultado de creer. Aparte de recibir perdón de pecado, aparte de recibir el cielo, también recibimos el corazón de Dios en nuestro corazón, que ahora nos muestra, nos revela, nos da evidencia de que verdaderamente somos salvos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando vos creíste en Cristo como tu Salvador, Dios te dio una habilidad de amar a las personas que no son personas dignas de amar, ¿no es cierto? Porque a veces hablamos de a quién tenemos que amar y decimos, yo amo a todos, pero menos a fulano, porque vos no lo conocés a él, ¿no es cierto? He tenido a veces aconsejamiento matrimonial, he dado aconsejamiento matrimonial, y en un momento les pregunto, ¿y cuál es el problema? Y decís, pero vos no lo conocés, Andrés. Yo sé que vos en tu casa, vos sos perfecto. Y le digo, sí, es así. No. Pero dice, pero vos no lo conocés a él en casa. Vos no la conocés a ella en casa. Vos no sabés, no es digna de amar. Vos la ves así, toda bonita, con una sonrisa. En casa no muestra sonrisa. Muestra los dientes, pero no sonrisa. A veces es así en algunas casas. A veces es así porque somos pecadores. Pero a veces nosotros también entre hermanos decimos, bueno, él muestra una sonrisa cuando viene a la iglesia, pero en la semana me maltrata de diferentes maneras. No es digno de amar. Ahora miren el versículo 16. Dios es amor. La idea que hemos visto es que el parámetro, el estándar del amor de Dios es entregar a lo más preciado que tenés, ¿no es cierto? No hay nada tan grande o un hermano tan difícil de amar que exceda el límite que ha dado Dios, que es entregar lo más preciado en amor. Y Dios nos está diciendo, Dios es amor, ahí lo vieron, ahora ustedes permanezcan en amor, o sea, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Lo que nos está diciendo, y lo va a decir otra vez en el versículo 21, nos está diciendo, amen de la misma manera que Dios ama. ¿A quién? A los hermanos. Porque hay muchos que dicen, yo amo a Dios, y buscan amar a Dios, pero a los hermanos, no, los hermanos son más difíciles. Dios, buenísimo, los hermanos. Entonces,
evidencia, o lo que es importante remarcar acá, otra vez lo digo, es el amor no viene primero que la salvación. Hay algunas personas, ¿qué quiero decir con eso? Hay algunas personas que dicen, tengo que amar a Dios para que Dios permanezca en mí. Entonces voy a ser una persona que ama a todos. Y voy a buscar tratar bien a los pobres, darle lo que sea, tratarlos bien, darle dinero, suplir sus necesidades. Voy a ir y ser extra amable con esas personas que me maltratan o esas personas que no lo merecen. Y voy a hacer todas estas cosas. ¿Para qué? Para que Dios esté agradado conmigo. Para que yo pueda permanecer en Dios. Para que yo pueda ser salvo. Y no está diciendo eso la palabra de Dios. Está diciendo, primero viene creer en Cristo como tu Salvador. Creer en Cristo, que es el Hijo de Dios, que Él murió por todos tus pecados. Y cuando crees eso, la Biblia dice, sos salvo. Pero no he hecho ni una buena obra, no he mostrado mi amor. La Biblia dice, sos salvo porque Cristo pagó por tu pecado. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y el resultado o la evidencia de que he creído es que ahora voy a amar como Dios ama. A mis hermanos, a mis vecinos, al mundo entero. Voy a demostrarles el mismo amor que Dios me mostró a mí cuando yo era pecador. Pero no amamos para que Dios esté agradado con nosotros. Amamos porque ahora estamos mirando el amor de Dios por mi vida. Yo creí, fui salvo y ahora quiero hacer eso porque Dios me amó y voy a amar a Dios y amar a los hermanos. La segunda cosa, ahí está, número 2, el amor es nuestra confianza en el juicio, versículos 17 y 18. Dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Primero que nada acá, en esto que está hablando otra vez, somos salvos por creer, y la evidencia de que somos salvos va a ser amor el uno al otro. ¿No es cierto? Amor hacia Dios y el uno al otro. Y en el versículo 17 dice, en esto, eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué es? Se perfecciona el amor en nosotros, va creciendo, va aumentando el amor que tenemos. Cada vez que estudiamos más la palabra de Dios, crecemos en lo que conocemos de Dios, crece nuestro amor, se va perfeccionando, va mejorando. Y dice, ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo. Habla acá del juicio. En el capítulo 2, creo que lo tengo aquí, en el capítulo, 1 Juan capítulo 2, versículo 28, Juan nos está hablando de que Jesús va a regresar. Jesús ahora está en el cielo, está preparando el lugar, está a la diestra de la mano de Dios y algún día va a regresar, no sabemos cuándo. Pero estamos expectantes a ese momento. Pero cuando regrese, va a ser un momento glorioso para los creyentes, pero para las personas que no han creído, va a ser un momento de juicio. ¿Juicio de qué? Por todos sus pecados. Y voy a decir aún más, por todos los pecados que Cristo no perdonó, porque no creyeron en Cristo. Entonces en 1 Juan 2:28 está hablando de eso y dice, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando regrese, cuando sea evidente a todos que el Señor vuelve, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. ¿Qué es la confianza que tenemos? Y acá habla de confianza también, en el versículo 17, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Cuál es la confianza? La confianza es esta. Cuando Jesús viene a juzgar al hombre y a la mujer por su pecado, Él va a mirar mi vida y va a decir, Andrés, qué pecador horrible que sos. Y va a tener razón. Pero también va a mirar mi vida y va a decir, pero vos creíste en Cristo. A los 6 años creíste en Cristo como tu Salvador, creíste que Él murió por tus pecados. Y va a decir Dios, y porque creíste eso, has sido justificado de tus pecados por la obra que hizo Cristo en la cruz. Eso es lo que va a decir. No importa el pecado que cometa, no importa la grandeza del pecado que cometa.
he creído en Cristo como mi Salvador, entonces Dios va a decir, los pecados de Andrés están perdonados. ¿Qué crea eso en mi corazón? Crea confianza. ¿Cuál es la confianza? Yo no tengo que temer el regreso del Señor. Lo anhelo, que venga el Señor hoy, porque cuando Él regresa, todo va a ser puesto correctamente como debería ser y vamos a adorar a Dios por toda la eternidad y no va a haber enfermedad y no va a haber pecado y no va a haber maldad. Y vamos a poder adorar a Dios, que fue la razón por la cual fuimos creados por toda la eternidad. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Tengo esa confianza por las cosas que he hecho yo? No. Tengo esa confianza por las cosas que ha hecho Cristo, que fue morir en la cruz por todos mis pecados. Nos dice ahí al final del versículo 17, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Es interesante esa frase. Les hago esta pregunta. Si viene Dios a juzgar a Jesús, ¿no es cierto? Piensan, ¿cómo va a terminar el juicio? Dios viene a juzgar a Jesús. ¿Qué va a encontrar Dios en cuanto a Jesús? ¿Va a haber algo malo que va a encontrar en la vida de Jesús? No. ¿Va a encontrar algún pecado? No, porque Él fue sin pecado. ¿Va a encontrar alguna maldad? No. ¿Va a encontrar algo, aún si estudia toda la vida de Jesús, va a encontrar algo que va a llevar a Jesús a que tenga que morir en el infierno? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Cristo es justo, perfecto. Él es Dios, sin pecado, sin maldad. Ahora, la pregunta es esta. ¿Jesús va a estar confiado cuando viene el juicio? ¿Va a estar confiado de que va a estar bien? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque no hay nada que Dios puede juzgar de su vida, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, en el versículo 17, vamos a ser como Cristo es. Miren el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Si Cristo no tiene nada que temer, porque Él es perfecto y tiene esa confianza en Dios, la Biblia, Juan nos está diciendo que nosotros, por haber creído en Cristo, ¿qué creímos? Que Él hizo todo, nos limpió. Tenemos la misma confianza que Cristo en el juicio. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Dios viene no tengo que temer nada, porque aún mis pecados, porque sigo pecando, todos mis pecados son limpios, son justos por lo que Cristo hizo. Entonces no tengo que temer. Si viene Dios hoy, a veces me enseñaban esto de chico, decían, confesá tu pecado enseguida, ¿no es cierto? Confesalo, porque si viene Dios hoy, ¿vos querés que te agarre justo con ese pecado no confesado? ¿Y saben lo que creaba eso? Un temor. Todos los días como chico estaba como, ay, si viene el Señor justo cuando estoy pensando en un pecado, o no he confesado mi pecado, y tenía miedo de qué iba a pasar. Ahora no estamos hablando, y sabemos esto porque Juan nos dice, no dice, ay, andá y pecá como quieras, pero sí nos está diciendo que podemos estar confiados. Porque cuando Dios vuelve, cuando Cristo vuelve a juzgar el pecado, Él va a mirar mi vida y va a decir, pero yo morí por Andrés y Él creyó en eso como su Salvador y fue salvo, fue perdonado, y Dios va a decir, Andrés, no lo mereces, pero el amor de Dios fue dado de tu vida por medio de creer en Cristo, sos salvo, ponete contento, tené tu confianza en Dios, no hay nada malo que te va a pasar, no hay ningún castigo, no tengo nada que temer, porque Dios ya hizo la obra en mi corazón cuando creí en Cristo como mi Salvador. Ahora quizás estás acá y tenés miedo, tenés temor. Dice acá en el versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, y la idea ahí es la salvación que tenés en tu vida. Pero dice, porque el temor involucra castigo. ¿Por qué tenemos miedo si vuelve el Señor? Porque va a castigar el pecado.
Va a castigar la maldad. Va a juzgar los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. Él va a juzgar. Y la paga del pecado es muerte. Es una muerte eterna en el infierno. Eso es lo que habla el Señor. Porque ahí realmente lo que va a pasar en el infierno es esto. Las personas van a morir y van a ir al infierno para pagar por su pecado. Porque eso es lo que merece su pecado. Y saben que van a estar por toda la eternidad. Y aún después de millones y millones y millones de años, no es suficiente para pagar por su pecado. Y van a estar ahí por toda la eternidad, pagando por el pecado que han cometido. Entonces, algunas personas tienen temor. Y deben tener temor, porque el Señor va a venir a castigarles. Pero si estás aquí en esta mañana, no necesitas tener temor. No porque has venido acá, porque hoy, si no has creído en Cristo como tu Salvador, podés hacerlo. Ahí en tu corazón podés hacerlo y decir, Dios, yo he tratado toda la vida de hacer cosas buenas, de hacer cosas para agradarte, pero mi pecado está ahí en el medio. Pero me di cuenta hoy en tu palabra que Cristo ya pagó todo. Y si crees en Cristo como tu Salvador, que Él pagó por todo, que es suficiente, podés ser salvo, podés ser limpio de pecado, podés tener una herencia en el cielo. Y más importante y pegado a esto, podés tener confianza que cuando el Señor regresa, no vas a ser juzgado por eso, porque Cristo ya pagó por esos pecados. El amor es nuestra confianza en el juicio. El tercer punto, ya vamos a terminar, versículo 19, dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es importante el versículo 19. Ninguno de nosotros amó a Dios, ninguno de nosotros buscó a Dios. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó Dios? Cuando mandó a su Hijo a morir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Ahí es cuando nos amó Dios. Nosotros antes de eso, nos dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No nos importaba agradar a Dios, no nos importaba buscar a Dios, no estábamos dispuestos a dejar lo que estábamos haciendo para hacer y obedecer lo que dice Dios. Entonces no podemos decir que lo amábamos, pero Dios nos amó primero y entregó a su Hijo Cristo por nuestros pecados como la demostración más grande del amor, para que vos y yo podamos ser perdonados. Entonces ahora, versículo 19, es otra vez el resultado de una persona que creyó en Cristo como su Salvador. Ahora va a poder amar y va a amar de una manera perfecta. Y dice, y nosotros amamos, Él nos amó primero. Él nos demostró lo que es el amor. Él ha puesto su amor dentro de nuestra vida y ahora nosotros podemos amar. Ahora, te pregunto, si vos tenés un problema con alguien, si vos no podés amar como Dios ama, entonces quizás no conoces a Cristo como tu Salvador. Porque la evidencia de que conoces a Cristo como tu Salvador, tenés al Espíritu Santo, tenés el amor de Dios y ahora el resultado es amar a otras personas. Miren el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Algunos dicen, bueno, la palabra aborrecer es un poco fuerte, ¿no es cierto? Yo no odio a mi hermano. Yo lo único no lo quiero saludar, ¿no? Pero no lo odio, no quiero que le pase nada, no quiero que se muera, ¿no es cierto? Eso sería un poco fuerte. Ahora, la Biblia habla de si vos tenés ira en tu corazón. Esa ira contra tu hermano es un pecado grande. Si vos tenés, no sé, lo querés maltratar, no lo querés saludar. Hay algunos que dicen, yo no lo odio, pero vienen. Encima nuestra iglesia es graciosa porque es chiquito, pero evitan saludar a ciertas personas, ¿no es cierto? Y buscan obstáculos para no saludar. ¿Por qué?
Porque tienen un problema, porque no han perdonado, porque realmente, en algunos casos, porque odian, porque aborrecen, porque realmente no están dispuestos a amar como Jesús ama, como Dios ama. Imagínense si está Jesús acá, ¿no es cierto? Él nos ve y dice, oh, yo entro por la puerta y dice, ay, llegó Andrés el pecador, ay, por favor, no lo puedo ni ver. Y Jesús empieza a buscar para evitarme, ¿no es cierto?, entre las sillas o lo que sea, para salir sin saludarme. ¡Qué ridículo! ¿No es cierto? Gracias a Dios que Él no hace eso, sino que Él me mostró un amor perfecto. Y ahora ese amor perfecto está en mi corazón para que yo pueda mostrárselo ¿a quién? A los hermanos. Ahora, los falsos maestros aquí, ellos hablaban así, bla, 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 de lo que decía Dios. Inventaron lo que decía Dios, agregaron a lo que decía Dios, e inventaron una religión falsa. Y lo que hicieron fue, la evidencia más grande, de lo que Juan está diciendo, la evidencia más grande de que no son verdaderamente creyentes, es que no amaban. Porque ellos estaban como, ustedes no tienen la religión que tenemos nosotros, ustedes no tienen el entendimiento de la palabra que tenemos nosotros, ustedes son inferiores. Y Juan les dice, pero ustedes no aman. Y sí, porque el amor es para gente inferior como ustedes. Nosotros estamos en otro nivel espiritual, eso es lo que estaban haciendo. Y Juan les dice, si alguno dice, estas personas en este nivel espiritual, si dicen, yo amo a Dios, pero odian a su hermano, maltratan a su hermano, no les importa a su hermano, entonces, ¿qué son? Mentirosos. Amar a Dios o vivir para Dios o la verdad del Evangelio, ser un creyente o no, no necesariamente es lo que yo digo, ¿no es cierto? Hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, yo soy un creyente, Hay muchas personas que dicen esas cosas, pero ¿saben qué? No hay evidencia de que es así. No muestran amor, no muestran obediencia a la palabra, no les interesa esas cosas. No es suficiente profesar, sino que debe haber un amor por el hermano. Dice ahí al final del versículo 20, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Yo amo a Dios, y sí, a veces es fácil decir eso, porque ¿cómo vamos a saber si amas a Dios o no? Nosotros no te vemos todos los días de la semana, pero amo a Dios. Pero a mis hermanos son más difíciles de amar. A veces los trato bien, a veces no. A veces no me tratan a mí bien, entonces como no me trataron bien a mí, yo me voy a vengar. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y Él dice, si no podés amar a los hermanos a quien ves cada domingo en la semana, entonces no podés decir que amás a Dios a quien no ves. Es imposible, sos un mentiroso. Versículo 21. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Cuando hablamos de amor, no es una emoción, no es una relación de familia, es un amor que llamamos el amor ágape, que es un amor perfecto, es un amor de sacrificio, es un amor donde te va a costar a veces. Puede costarte tu tiempo, puede costarte dinero, puede costarte salud. A veces, mostrar el amor que Dios te ha dado en tu corazón a otros hermanos. Pero aun si te cuesta todo lo que está en tu vida, nunca va a llegar al estándar del amor que Dios entregó por tu vida, que fue dar a su Hijo por nosotros. Y hermanos, acá el mandamiento que nos está dando es que si somos verdaderamente salvos, si hemos profesado a Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido el amor de Dios, y ahora la evidencia más grande de que has recibido el amor de Dios es que amás a otros. Debe haber un interés en el hermano. Debe haber horas dedicadas a orar por el hermano. Debe haber, en algunos casos, un sacrificio de dinero por un hermano. Ahora, es interesante todas esas cosas. Esto no está hablando de que vos decidís cómo el hermano te tiene que amar, ¿no es cierto?
Entonces no está diciendo yo realmente necesito un auto nuevo y el hermano tendría que darme una parte o algo para comprar un auto. No es lo que está hablando. Estamos hablando a nosotros mismos, a decir cómo debo amar. El límite es amar como Dios ama, que entregó a su Hijo. Ese es el estándar. Eso es lo que debemos seguir. Y vos debés delante de Dios ver cómo vas a amar, pero necesitamos amar. Es un mandato que Dios nos da. No tenemos excusa para decir, él me maltrata, ella me maltrata, no, realmente no me gusta perder tiempo allí con ellos. No, no podemos reaccionar así. No podemos tener esa mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios no tuvo esa mentalidad con nosotros y Dios nos ha dado un corazón para amar. Entonces, en conclusión, primero te pregunto, ¿tenés al Espíritu Santo? ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Él ha venido a ser el Salvador del mundo. ¿Crees en Él como tu Salvador? Si estás aquí hoy y no has creído en Cristo como tu Salvador, no es creer que Él murió en la cruz, sabemos eso. Es creer que Él murió en la cruz para pagar todos tus pecados. Y lo único que tenés que hacer es creer que Él hizo eso. Arrepentirte de tus pecados, creer que Él murió por cada uno de tus pecados, los que has cometido, los que estás cometiendo y los que vas a cometer. Cristo pagó por cada uno de ellas y no hay nada que vos podés hacer para pagar por tu pecado, nada. Tenés que confiar que Cristo ya hizo el pago, ya hizo todo eso en la cruz. Si estás aquí hoy y no has creído en Cristo como tu Salvador, ahí donde estás podés creer. Cristo, creo que has muerto en la cruz por todos mis pecados y que fuiste sepultado y que resucitaste en victoria sobre la muerte, en victoria de todos mis pecados. Y si crees eso, la Biblia dice que serás salvo. Recibirás el Espíritu Santo en ese momento y recibirás un corazón para amar a otros. Si no has creído en eso, te animo ahí donde estás a creer en Cristo. ¿Tenés confianza que si Cristo viene hoy y viene el juicio, tenés confianza o tenés miedo? Si tenés miedo que va a haber un castigo por tus pecados, entonces necesitas ver si sos salvo, porque no tenés que tener miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque Cristo ya pagó por esas cosas. ¿Tenés confianza en Cristo que si viene hoy estás cubierto por la justicia de Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz? Y quizás decís, bueno, creo en eso, creo que Cristo ha muerto por mis pecados. Tengo confianza en que un día voy a estar delante del Señor. Entonces el resultado o la pregunta que te hago es, ¿amás a tus hermanos? Porque hasta ahí estás profesando. Pero en el tercero, en amar a tus hermanos, ya no es profesar, sino que la evidencia se nota. La evidencia se ve. La evidencia fluye de tu vida en amor hacia tus hermanos. Entonces la pregunta que te hago es, ¿amás a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a perder sueño, a perder tiempo? Quizás no es perder, quizás es ganancia, pero a veces es perder. ¿Estás dispuesto a sacrificar dinero? ¿Estás dispuesto a sacrificar de tu tiempo, de tu trabajo, lo que sea, porque amás a los hermanos? Si no estás dispuesto a hacer eso, tenemos que volver al punto 1 y examinar nuestro corazón si somos verdaderamente salvos. Volvé al 1. Si sos salvo, creíste en Cristo como tu Salvador, buenísimo. Ahora tenés confianza y el resultado debe ser amar. Entonces quizás decís, pero no amo a los hermanos, creo y creo que creo, ¿no es cierto? Estoy seguro que creo, pero no amo a mis hermanos. Entonces arreglar cuentas con el Señor y decir, tengo que cambiar cosas porque necesito amar a los hermanos. Es un mandato que Dios me da. Entonces la pregunta que te hago para terminar es, ¿amás a tus hermanos como Dios te amó a vos? Ese es el estándar. Eso es lo que Dios nos ha compartido aquí en este pasaje. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias por el gran amor que nos has mostrado, Señor. No merecemos de tu amor, no merecemos de tu perdón. Lo que merecemos es justicia divina, ira tuya hacia nuestro pecado, hacia nuestra maldad, hacia nuestra persona. Sin embargo, Señor, eso es lo que merecemos y sabemos que merecemos
y sin embargo nos has mostrado gracia y misericordia. Y nos has traído la palabra de Dios para que podamos ver el Evangelio, para que podamos entender el Evangelio, Señor, y algunos para que puedan creer en el Evangelio. Señor, te pido en esta mañana, si hay alguien aquí que no ha creído en ti como su único Salvador, como la única forma de llegar al cielo, de ser perdonado, Señor, pedimos que hoy le des el entendimiento, que pueda hoy creer en ti como su Salvador y pasar de muerte a vida espiritual. Señor, te agradecemos también porque no es solo el perdón de pecados, sino que algún día vas a venir a juzgar el pecado y tenemos la protección. Basado en tu justicia, en lo que tú has hecho, tenemos la protección y el cuidado. Y es por eso que podemos estar con confianza, anhelando que regreses. Porque no tenemos miedo a ser juzgados, porque tú ya has pagado por nuestro pecado. Te damos gracias por esa verdad. Y Señor, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser hermanos que amamos a los hermanos, que demostramos el amor de Dios hacia otros. Ayúdanos en algunos momentos a mostrar sacrificio. Puede ser de tiempo, de dinero o lo que sea, Señor. Ayúdanos, guíanos a seguir tu mandato y amar de la manera que tú amas. Señor, y pedimos que en cada una de nuestras vidas tu nombre sea glorificado, en obedecer tus mandatos, en vivir de acuerdo a la palabra de Dios, aunque lo hacemos de una manera imperfecta. Lo que deseamos y lo que queremos es glorificar tu nombre por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.